Hola, hoy resolveremos un problema para aprender a calcular el torque magnético sobre una espira con corriente. El problema dice que por una espira circular de alambre de radio 20 centímetros y 6 vueltas circula una corriente de 0.8 amperios. Esta espira se ubica en una región donde existe un campo magnético uniforme de 0.57 teslas. Determine la magnitud del torque magnético sobre la espira si el ángulo entre el plano de la espira y el campo magnético es de 20 grados. Para resolver este problema, lo primero que voy a hacer es un dibujo. Voy a dibujar la espira en el campo magnético y el ángulo que hay entre la espira y el campo es de 20 grados. Acá estoy dibujando la espira completamente de lado. Si viésemos la espira de frente, desde esta perspectiva, el dibujo se vería más o menos así. También voy a dibujar el vector de área para esta espira. El vector de área recordamos que es un vector perpendicular al plano de la espira y puede ir ya sea para arriba o para abajo. Podemos utilizar cualquiera de los dos. Voy a escoger este de acá. Si observamos el dibujo, el ángulo que se forma entre el vector de área y el campo magnético sería 70 grados. Este es el ángulo que se va a utilizar para calcular el torque. Ahora utilizaremos la definición del torque magnético. Para una espira, el torque magnético es igual a la corriente por el vector de área cruz el campo magnético. Pero el problema me pide la magnitud del torque magnético. Para eso tenemos una identidad. Hay una identidad del producto cruz que dice que la magnitud del producto cruz de dos vectores es igual a la magnitud de los dos vectores por el seno del ángulo entre esos dos vectores. Entonces puedo escribir el torque como la corriente por la magnitud del vector de área por la magnitud del campo magnético por el seno del ángulo que hay entre el vector de área y el vector de campo magnético, que según nuestro dibujo es de 70 grados. Ahora, esta sería la ecuación que se utilizaría para calcular el torque sobre una espira. Pero en nuestro problema nos dice que la espira está conformada por 6 vueltas de alambre. Entonces, este torque se debe multiplicar por el número de vueltas que tiene la espira. Entonces me quedaría n por i por a por b por el seno del ángulo entre el vector de área y el vector de campo magnético, donde n es el número de vueltas que tiene la espira. Entonces, la magnitud de nuestro torque será el número de vueltas que hay en la espira, que es de 6, por la corriente, que es 0.8 amperios, por el área. Como dice que la espira es circular, el área será pi por el radio de la espira al cuadrado, que es 20 centímetros, lo paso a metros, 0.2 metros al cuadrado, por la magnitud del campo magnético. El problema dice que la magnitud del campo magnético es 0.57 teslas por el seno del ángulo entre el vector de área y el vector de campo magnético, que en este caso es 70 grados. Calculo esto y me da 0.323 Newton metro. Y con esto el problema quedaría resuelto. Hasta la próxima.